Carta del apóstol Pablo a Tito. Introducción. El vacío que produce la partida de un importante líder puede ser devastador para un movimiento, organización o institución. Al haber dependido de sus habilidades, estilo y personalidad, sus colaboradores y subordinados no saben qué rumbo tomar o compiten por tomar el control. Enseguida, la eficiencia y la vitalidad se pierden, declinan y todo se acaba. A menudo estos patrones se repiten en las iglesias. Cuando grandes oradores y maestros se juntan, pronto la iglesia prospera, se reanima, posee vitalidad y efectividad, las vidas se cambian para mejor y el pueblo es guiado al reino. Pero cuando estos catalizadores se van o mueren, con ellos se va la conducción y el corazón de la organización. La gente se reunía para escuchar las enseñanzas de Pablo. Tenía educación, contenido en sus prédicas, estaba motivado y lleno del Espíritu Santo. Este hombre, con fidelidad a su creencia, proclamó las buenas nuevas a través de todo el Imperio Romano. Las vidas fueron transformadas y las iglesias se establecieron, pero Pablo sabía que la iglesia debe ser edificada sobre Cristo, no sobre una persona, y además sabía que al fin y al cabo no estaría siempre para edificar, animar, disciplinar y enseñar. Por eso, entrenó a líderes jóvenes para asumir el liderazgo luego de su partida. Pablo los exhortó a centrar sus vidas y ministerio en la palabra de Dios y entrenar a otros para llevar adelante el ministerio. Tito fue un creyente griego, enseñado y nutrido por Pablo. Permaneció delante de los líderes de la iglesia en Jerusalén como un ejemplo viviente de lo que Cristo estaba haciendo entre los gentiles. Como Timoteo, fue el compañero confiable de Pablo en sus viajes y uno de sus amigos más cercanos. Más tarde llegó a ser el embajador especial de Pablo y finalmente el veedor de las iglesias en Creta. Lenta y cuidadosamente, Pablo ayudó a Tito a desarrollarse como cristiano maduro y líder responsable de la iglesia. La carta a Tito es otro paso en este proceso de discipulado. Como en el caso de Timoteo, Pablo instruyó a Tito en cómo organizar y guiar las iglesias. Pablo empieza con su introducción y saludo acostumbrado y bosqueja la progresión del liderazgo, el ministerio de Pablo, las responsabilidades de Tito y los líderes a los que Pablo debe elegir y entrenar. Pablo luego da las cualidades de estos ancianos que van a pastorear la iglesia y hace un contraste entre ellos y los falsos líderes y maestros. A continuación, Pablo enfatiza la importancia de las buenas obras y le dice a Tito cómo relacionarse con personas de diferentes edades. También lo exhorta a ser un buen ejemplo de los creyentes maduros y enseñar con valor y convicción. Pablo luego enfoca las responsabilidades generales de los cristianos en la sociedad. Tito deberá recordar a la gente esto y evitar argumentos que dividen. Pablo concluye con algunos aspectos relacionados con el itinerario y saludos personales. La epístola de Pablo a Tito es breve, pero es un eslabón importante en el proceso del discipulado que ayuda a un joven a crecer en el liderazgo de la iglesia. Al leer esta epístola pastoral, usted discernirá la organización y vida de la iglesia primitiva y encontrará principios para aplicar en la estructura de las iglesias contemporáneas. También verá la lección de cómo ser un líder cristiano responsable. Lea la epístola de Tito y determine, como Pablo, entrenar hombres y mujeres que guíen y enseñen a otros. El propósito de esta carta: asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las iglesias en la isla de Creta. Autor: Pablo. Destinatario: Tito, un griego convertido probablemente por Pablo. Había llegado a ser un representante especial de Pablo en la isla de Creta.
y todos los creyentes en todas partes. Tito es muy similar a Primera de Timoteo con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tito, capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Comentarios finales. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén.